Hola a todos, en este video vamos a hablar de permutaciones en C++ mediante la técnica de programación de dividir y vencerás. Esta técnica consiste en preguntarse si una solución muy grande tiene una solución más chiquita que se puede ir expandiendo hacia la solución final. Eh, por lo tanto, quisiera, antes de comenzar con la prueba de escritorio de este programa, quisiera plantear el problema. El problema consiste en, a partir de una serie de caracteres eh, o, de, o de elementos, en este caso caracteres A, B, C, D, hasta los que hay que hallar todas las posibles permutaciones para este arreglo, todas las posibles variables. En este caso tendríamos A, B, D, C, también tendríamos B, C, D, A, y así podríamos continuar hasta encontrar todas las posibles permutaciones. El número de permutaciones que se pueden realizar es el tamaño de la cantidad de caracteres sería n en este caso. Y para hallar las permutaciones, la cantidad de permutaciones posibles es n factorial. Esto no voy a entrar en detalle mucho, entonces ya podremos comenzar con la prueba de escritorio. Para comenzar con la prueba de escritorio, me gustaría primero explicar cómo lo hice. Nosotros empezamos con un arreglo de arreglos. En este caso tenemos un arreglo de arreglos que está vacío. En este caso, a este arreglo de arreglos le voy a agregar, recordemos que que este es el arreglo inicial. A este arreglo le voy a agregar el primer valor. Este primer valor ya está permutado porque son todas las posibles combinaciones que puede tener. Listo. Ahora ya tengo este. Quiero pasar al siguiente. Para el siguiente, lo que voy a hacer es cuántos posibles, en qué posibles lugares puede estar la letra B, que es el siguiente. Ya tenemos la letra A y la letra B pueden estar una y dos posiciones. O sea, puedo tener A, B y puedo tener B, A. Luego a este le quiero añadir la letra C. Para hacerlo, tengo que coger este. Tengo A y tengo B. Y aquí tengo B
y tengo A. ¿En cuáles posiciones puede estar la C? La C puede estar aquí, aquí o aquí. Y la C puede estar en esta, acá, acá y acá. Entonces ya vemos que de una nos salieron dos. Y de dos nos van a salir una, dos, tres, cuatro, cinco y seis permutaciones. Esto ya lo vamos a empezar a ver en código. Entonces comencemos pues. Bueno, ya estamos en el código. Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, declarar lo necesario, los include, las librerías necesarias, el using namespace std, standard output and input. Bueno, primero me gustaría explicar qué hacen los void de imprimir y de insertar el carácter. Listo. Para imprimir, pues simplemente es para imprimir los caracteres como tal. Para imprimir las permutaciones al final. Como ven, aquí se declara al final, se, se llama al final, y la declaración, la, la definición es muy sencilla. Voy a imprimir, se le pasa el vector de vectores de tipo char en este caso, que puede ser de tipo string o de tipo int, cualquier tipo de dato que se pueda permutar. Y pues el nombre del vector, el vector de vectores. Tenemos para recoger el vector externo. Luego, dentro del vector externo, recorre el vector interno. Y por último, pues dentro del vector interno va imprimiendo los caracteres del vector interno. Luego hace un salto de línea para imprimir los siguientes caracteres del siguiente vector interno y así sucesivamente. Bueno, ahora el de insertar carácter. El de insertar carácter tiene un vector de tipo char. Ya vamos a ver por qué lo puse vector de tipo char y no un vector de vectores. El nombre. Tenemos la posición en la que lo quiero insertar y el carácter que quiero insertar. Entonces veámoslo por acá. Digamos que yo quiero insertar el carácter en un vector de tipo resultado que tenga A, B y C. Y quiero insertar el carácter, por decir algo, la E, la letra E. En este punto, ya tengo el vector y la letra E. ¿En qué posición lo quiero ingresar? Eso se lo damos en el algoritmo de permutar, pero pongámosle que por decir algo lo quiero ingresar en esta posición. Sería en la posición 1. Sería la 0, sería la 1.
como quiero que se mueva, entonces esta ya sería la 2 y esta sería la 3. Entonces, si el vector está vacío, no tiene que poner el pushback, porque no hay ningún vector, no hay ninguna letra. Está vacío, entonces hay que hacer el pushback de la letra C. Entonces quedaría la E, no más. Pero como tenemos la A, la B y la C, toca insertarlo. Entonces, si está vacío, hacer el pushback. Si no está vacío, si no está vacío, tenemos que insertar en el vector de resultado el res.begin, que es como la forma de hacer la can C++, más la posición que queremos añadir, en este caso la posición 1. Entonces res.begin es como si fuera 0, más la posición 1 quedaría 1. Y el carácter que queremos ingresar, en este caso la letra E. Ya se ingresó, y entonces quedaría que la E se ingresa en ahí mismo. Listo. Ahora que sabemos cómo funciona el insertar carácter, pasemos a este de permutar. Tenemos un vector de vectores de tipo char, llamada result. Tenemos un carácter, un vector estático de caracteres inicial, que es este mismo de acá, que esto se puede poner con cout y ponerle llenar el vector para que el usuario lo pueda llenar. Yo lo hice para esta prueba de escritorio de esta manera. Entonces un vector estático con las posiciones que quiera ingresar, con los caracteres que voy a permutar. Listo. Y tenemos un entero n, que es el tamaño del vector estático. Listo. ¿Qué voy a hacer primero? Este vector inicia vacío, porque es un vector resultado. Se llama desde acá, se pone desde acá, el resultado permutar el resultado inicial n, así se llama esta función, este procedimiento, pero el resultado tiene que estar vacío, porque es lo que es como lo voy a llenar con todas las permutaciones posibles. Como este está vacío, tengo que llenarlo con por lo menos uno, con por lo menos un vector nuevo, porque es un vector de vectores, el vector externo está vacío, y el vector interno pues no existe. Entonces tengo que crear primero un vector y después de crear el vector, hacerle el pushback para que este vector ya no esté vacío, sino que ya tenga una posición con la que yo pueda trabajar. Bueno, pasamos a los for. Para i igual a 0 hasta n. ¿Qué quiere decir? I vale 0
hasta que i sea menor que n. Pero mientras que i es menor que n. N es es el la posición en el número de la cantidad de caracteres que puede ingresar acá. Listo. Entonces, después de tener el for, tenemos un vector de vectores. Tenemos aquí cuántos caracteres. Tenemos n caracteres y n vale 4. Entonces tenemos estos caracteres. Estos caracteres son los del vector inicial. Tenemos un vector que inicia con un solo vector, como ya lo habíamos hecho en esta parte de acá. Se creó un vector y se le agregó al vector externo. Listo. Ya tenemos este vector vacío dentro del vector externo. Pasamos a los for. Y es igual a 0 hasta n y más más. Listo. Y es igual a 0. Listo. N pues es una constante y siempre va a ser igual a 4 en este caso. 4. Listo. Tenemos entonces para i igual a 0 hasta, bueno, hasta n, bueno, vector de vectores actualizado. Entonces creo un vector de vectores que se llama actualizado. Voy a crearlo por acá. Actualizado. Y aquí se llama resultado. Listo. Tengo este vector actualizado. Luego le voy a poner un otro for. Este, este primer for, ¿para qué es? Para recorrer este char inicial. Ya vamos a ver más adelante por qué necesitamos recorrer primero este carácter inicial. Porque a medida que vamos avanzando las letras, vamos a poder ir teniendo el control de qué letra estamos ingresando en cada uno de los vectores que se van a ir formando. Este segundo for int j igual a 0 hasta result.size. Listo. Este j va a recorrer el vector de vectores. Va a recorrer cada vector que existe dentro de este vector externo. En este momento tenemos en result.size es 1. El result.size es 1 porque tiene solamente un vector por dentro. Entonces tenemos que j
vale 0 también y listo. J más más. Dentro de este otro for tenemos otro for. ¿Y este for qué va a hacer? Va a recorrer el vector interno, va a recorrer el vector interno que está señalado con el for del j. El j es una posición que apunta, esta posición es la del vector interno. Y a partir de esta posición, el tercer for va a recorrer todo el vector interno. Hasta result en la posición j, o sea, el vector que está en la posición j de este vector externo, punto size, lo va a recorrer todo. Más 1. ¿Por qué? ¿Por qué este más 1? Porque se le va a agregar una posición al vector al vector nuevo. K más más. En este for tenemos un auxiliar. Result en la posición J. Tenemos un auxiliar. Result en la posición J. Tenemos un auxiliar. Y este auxiliar es un vector. Tenemos que insertar el carácter, que ya vimos cómo insertar el carácter. Y por último tenemos actualizado.pushback auxiliar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primera acción. Se crea el vector. Result.pushback. Entonces ya vimos que es esto. Que se crea el vector dentro del vector. Tenemos el for que crea el actualizado. El actualizado, que es un vector de vectores pero todavía no está lleno. Otro for que recorre el vector interno. Este vector es el resultado. Tenemos el K que va a recorrer el elemento de este vector resultado, que es el que está adentro del vector externo. Listo. Entonces, comencemos. Ya vamos por acá. Vector char es igual al auxiliar. Vector char auxiliar, este auxiliar, es igual al resultado de J. Al resultado en la posición J. Tenemos entonces este primer vector. Entonces, tenemos el vector en la posición 0. J es 0. Entonces, el auxiliar es igual a estos vectores. Este vector que está acá es igual a este. Tenemos que son iguales. Insertar carácter auxiliar K inicial. El auxiliar, en el auxiliar vamos a ingresar K, vamos a ingresar el que está en la inicial
y vale 0, entonces tenemos y vale 0, este es el vector inicial, este es el vector inicial, inicial, entonces el inicial en la posición 0 es este. Entonces, insertar carácter. Carácter, aquí tenemos que insertar carácter está vacío, porque no hay ningún carácter, por lo tanto está vacío el auxiliar, que le pasamos acá. Por lo tanto voy a hacer un pushback. Entonces, auxiliar ya no tiene 0, sino que tiene 1, tiene A. A. Listo. Después de eso, ¿qué se hace? Ya se ingresó el carácter actualizado punto pushback. Ya vamos a ver por qué puse actualizado acá. Punto pushback auxiliar. Entonces, el auxiliar se le agrega a actualizado. Entonces, actualizado ya tiene un vector que se llama auxiliar y quedó así. Por último, K vale 0, J vale 0 e I vale 0. Entonces, como el resultado en la posición J.6 es igual a 1, ya se cierra este porque 0 no es mayor, no es igual, no es menor que 1. Perdón, cuando pasa cada K más, ya este K vale 1, por lo tanto K, eh, K, o sea 1 no es menor que result.j.6 que vale 1, es igual a 1. Listo. Y ya no vale 0, ya vale 1. 1 es menor que 4, sí. Entonces continuamos. Vector char actualizado. Ah, bueno, faltó algo. Faltó algo acá. Después de esto, sale de los for, de los dos últimos for de adentro, y viene para acá. Resultado es igual a actualizado. Entonces, vamos acá y dice que el resultado ya no es esto, ya es actualizado. Ya es lo mismo que actualizado, entonces actualizado vale esto. Listo. Ahora sí, y vale 1. Y luego decía que vector en la posición de vector char actualizado se vuelve a reiniciar porque lo volví a declarar acá. Lo volví a declarar, sí. Entonces, actualizado ya no vale A, sino que vale otra vez nulo. Listo. Pasamos por acá, se cumple esta condición. Luego volvemos a mirar esta condición que k igual a 0, k igual a result. Ah, bueno, j igual a 0, porque vuelve a ser j igual a 0.
vuelve a ser j igual a 0 y k igual a 0. Voy a poner otra vez acá, otra que se llame k igual a 0. Listo. K igual a 0. Listo. K es menor que el resultado en la de resultado en la posición j.6 más 1. Resultado en la posición j. Entonces, resultado en la posición j, en la posición 0. Tenemos resultado en la posición 0. Listo. Si se cumple, entonces vector char auxiliar es igual a result en la posición j. Auxiliar es igual a result en la posición j, o sea en la posición 0 porque j vale 0. Y result en la posición j es igual a a. A, ¿cierto? Listo. Dice, insertar carácter auxiliar k inicial y. Listo. Vamos a insertar carácter en auxiliar, en este auxiliar, en la posición k, en la posición 0 y vamos a insertar el carácter inicial en la posición y vale 1. Entonces, ¿qué carácter vamos a iniciar? 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a ingresar el carácter B porque es inicial en la posición 1. ¿En qué posición? En la posición J, en la posición K, perdón. Y K vale 0. En la posición K, en la variable aux. Entonces vamos a hacer la inserción. Auxiliar ya no vale A, sino que vale B, A. Listo. Luego de eso, ¿qué dice? Actualizado.pushback auxiliar. Sí. Actualizado.pushback auxiliar. Entonces, el actualizado ya no vale nulo, sino que vale BA. Porque se le agrega BA. Listo. K es igual a 1. K vale 1. 1 es menor que el resultado en la posición J. Punto 6. Miremos a ver. Resultado en la posición J. J vale 0. Punto 6. Entonces, resultado en la posición J.6 más 1. Resultado en la posición J. J vale 0.
más 1, entonces valdría 2. El resultado en la posición j más 1 valdría 2. Entonces, como se cumple, como es verdad, entonces vuelvo a iniciar. Porque 1 es menor que 2. Vector char auxiliar es igual a result en la posición j. Auxiliar es igual a resultado en la posición j. A, porque j todavía vale 0. A, listo. Luego dice insertar el carácter auxiliar K inicial I. Ingresa el carácter inicial I vale 1, por lo tanto ingreso la B en la posición K. K, ¿cuánto vale? K también vale 1 en la posición 1. Ingreso el carácter. Y en la variable auxiliar. Entonces, ya no vale A, sino que vale A, B. Ingreso el carácter B en la posición 1 de la variable auxiliar. Listo. Y luego, ¿qué dice? Actualizado punto pushback auxiliar. Actualizado punto pushback auxiliar. Entonces, a la variable auxiliar actualizado le voy a agregar la variable auxiliar. Entonces, queda BA, coma, y la otra que es AB. Listo. Voy a borrar algunas cosas. Listo. He eliminado algunas cosas para que pueda tener más espacio para seguir haciendo la prueba de escritorio. Y vamos en que actualizado punto pushback aux. Entonces se le agrega este auxiliar que era el último que teníamos por acá, si se acuerdan. Luego, después de eso dice que el resultado es igual a actualizado. Entonces el resultado ya no vale A. Ya vale lo mismo que vale actualizado. BA A B. Listo. Vuelvo a iniciar. Y ya no vale 2. Y ya no vale 1, vale 2. Entonces el que hay que ingresar es este. Este valor. Listo. Vector char actualizado. Actualizado se vuelve a quedar en 0. Para int j igual a 0 hasta que sea igual a result.size j más. Listo. J igual a 0. Y ya acá también es igual a 0. Y 0. Listo. Luego dice vector char auxiliar es igual a result j.
Vector char auxiliar es igual a result en la posición J. J vale 0. Result en la posición 0 es BA. BA. Listo. Resultado en la posición 0 es BA. Dice, insertar carácter en auxiliar, posición K que vale 0, inicial en la posición I vale 2, J vale 0, K vale 0. Entonces, auxiliar, posición 0, inicial I. Entonces, ingreso en auxiliar, posición 0, la letra I, que vale 2. Entonces, C, B, A. Y si se van dando cuenta, aquí podemos ver que el auxiliar es, como bien su nombre lo indica, es un auxiliar que guarda la eh, que guarda la variable del resultado, que guarda esta última, que guarda esta cuando la necesitábamos. ¿Para qué? Para con base en esta plantilla poder crear las diferentes permutaciones para luego poder ingresar la C acá y luego la C acá. Es una auxiliar como bien su nombre lo indica. Listo, tenemos el auxiliar, ya lo ingresamos el insertar carácter, luego actualizado.pushback. El actualizado también es un auxiliar del resultado que guarda lo que se va poniendo en el resultado. Listo, entonces el actualizado ya no vale nulo, sino que vale CBA. CBA. Listo. Luego volvemos a hacerlo. Ah, bueno, y después del resultado. No, no, antes del resultado toca volver a repetir este iterador acá. Este de acá. J es igual a 0. J. Ah, bueno, K más. K vale 1. El resultado en la posición J. Punto 6. Resultado en la posición J vale 0. Punto 6 más 1. Punto 6, entonces tenemos el resultado en la posición J. Tenemos 1, 2, punto 6 más 1, 3. 3. Entonces lo volvemos a hacer. Con este 3 es menor, es mayor que K, que vale 0. Entonces no, volvámoslo a hacer. Perdón, K vale 1 ya. K vale 1. 1. Listo. Lo volvemos a hacer entonces ahora, pero con la posición de K. Insertar vector char auxiliar es igual al resultado en la posición J.
El resultado en la posición J vale cero. Entonces, vea. Vea. Listo. Después de esto, yo ya puedo decir que me inserte en el auxiliar en la posición 1, que es la posición K, la variable 2. La variable que está en la posición 2. O sea, C. Y me quedaría B, C, A. Luego, tengo que hacer el pushback. Entonces ya no me quedaría, sino que me quedaría C, B, A, coma, B, C, A. Y hacemos lo mismo. Se repite hasta que la C quede en la última posición, hasta que nos toque ingresar la C en la última posición. Entonces, el auxiliar vuelve a valer BA. El auxiliar ya vuelve a valer BA. Luego se le ingresa en la posición K, que vale 2, que ya no vale 1, pero vale 2. Entonces en la posición K se le ingresa, entonces quedaría 1, 2, 0, 1 y 2. Se le inserta acá en esta posición. Entonces quedaría que K, 1, 2. Listo, entonces quedaría B, A, C. Listo. Luego se le hace el pushback. Quedaría C, B, A, coma, B, C, A, coma, B, A, C. Listo. Y por último ya, como ya terminó, ya se sale de los ciclos, de los dos últimos ciclos, y vuelve al ciclo y vuelve a donde dice result actualizado. Es igual a actualizado. Entonces actualizado es lo mismo que result, es lo mismo que actualizado. Entonces esto ya vale esto y se repite con todos, y como ven ya se van creando todas las posibles permutaciones eh, hasta que termina el ciclo, los for, cuando llega a la última letra. Eso es todo. Gracias por ver.